Bueno, buenos días a todos. Damos paso al segundo panel que lleva por título Los derechos fundamentales en la nueva Constitución. Intervendrá en primer lugar el doctor Pablo Marshall, a continuación el doctor John Charney de la Universidad Católica de Valparaíso y finalmente la doctora Yanira Zúñiga. Hay una modificación en el programa. Intervendrá en primer momento la doctora Yanira Zúñiga con su ponencia Género y Nueva Constitución. Profesora, cuando quiera. Vale, gracias. Agradezco también el cambio del programa, la flexibilidad del seminario. Tampoco teníamos mucha alternativa. Bien, se me ha pedido por el profesor Marshall en particular que aborde un tema que es parte de mi línea de investigación, pero que no es muy propio del análisis constitucional, que es la cuestión del rol de la mujer en el derecho constitucional y en particular en los procesos constituyentes. Claro, y esto supone varias preguntas que uno pudiera formularse, entre otras las preguntas relativas a si el rol de la mujer en el derecho constitucional y en los procesos constituyentes supone definir de antemano un catálogo de temas que debieran ser materia de debate en el marco de un eventual proceso constituyente, que es la cuestión que se está planteando en Chile. Yo creo que probablemente este no es el mejor camino, porque este ejercicio, es decir, definir un catálogo de temas que pudieran ser importantes para las mujeres, probablemente va a ser limitativo, siempre puede ser calificado de subjetivo y arbitrario, porque de alguna manera estaría intentando hacer una suerte de apropiación de la agenda de género. Entonces yo prefiero plantear un camino diverso para esta intervención. Y entonces la ponencia más bien busca justificar la necesidad de corregir la tradicional omisión del género en los debates constituyentes y en general en los procesos de generación normativa. De manera que lo que voy a intentar sostener aquí es que en un debate constituyente es necesario en el debate adoptar un enfoque de género y descartar una visión que pudiéramos llamar aséptica o falsamente neutra, que es la que ha cambiado de alguna manera en los procesos constituyentes hasta ahora y que recién yo creo que se está empezando a revisar a propósito de experiencias comparadas más recientes, entre otras experiencias comparadas en el ámbito latinoamericano. Si bien, como es sabido, las democracias constitucionales se caracterizan por articularse sobre el principio de igualdad, lo cierto es que la materialización de esa igualdad dista de ser satisfactoria. Esto ocurre respecto a varios grupos, no lo voy a negar, pero es especialmente crítico respecto a las mujeres, porque como suele repetirse en la actualidad, no somos un grupo cualquiera, sino la mitad de la humanidad. Y esto, claro, es importante para las concepciones del pueblo, ¿no? Cómo se compone el pueblo. Diversos fenómenos atestiguan lo descrito anteriormente, los fenómenos de exclusión, la baja presencia femenina de las mujeres, en los puestos de poder, las brechas salariales entre hombres y mujeres, la asimétrica distribución de las tareas domésticas y de cuidado en el seno de las familias, la violencia contra las mujeres y la precariedad de la protección de la dimensión sexual y procreativa. De hecho, la discusión del aborto tan tardía, en el caso chileno, demuestra precisamente que la protección de estos derechos son especialmente precarios en el sistema chileno. Para quien no lo sabe, no hay ninguna mención de derechos sexuales y reproductivos en el texto constitucional del 80. Y a mí lo que me interesa es rescatar una visión o cierto camino que permita enfrentar estos problemas de una manera más satisfactoria en el futuro. Yo creo que para enfrentar estos problemas es necesario preguntarse por qué se producen, ¿no? Las razones son variopintas y su explicación excede con mucho a los contornos de esta ponencia. Sin embargo, es importante recalcar que, contrariamente a lo que suele pensarse, todo lo anterior, ¿no? Este resultado de exclusión y discriminación, no es producto de una acción externa al sistema constitucional. Es decir, no es solo que la sociedad actúe fuera o al margen de lo normativo o al margen de lo constitucional,
sino que este resultado es en buena medida consecuencia de la manera que las constituciones han venido abordando la regulación de derechos, es decir, bajo un modelo de sujeto abstracto, y como se acostumbra a decir en la jerga feminista, que se sirve de un modelo androcéntrico que se presenta como universal. Voy a explicar enseguida esto. En efecto, la situación de las mujeres y otros grupos excluidos queda eclipsada por este protagonismo de este sujeto abstracto y falsamente universal, y por una comprensión de la igualdad de carácter estandarizante que es renuente a sumergirse en las complejidades de nuestras sociedades contemporáneas, signadas por una heterogeneidad de intereses, aproximaciones éticas y posiciones fácticas de poder. Fíjense que la estructura normativa de la igualdad en la Constitución chilena tiene elementos que podrían haber servido para desarrollar un tratamiento constitucional más favorable a la protección de los derechos de las mujeres, porque tiene una regla de prohibición del trato discriminatorio y una especificación de esa regla como una especificación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, desde ahí uno podría haber elaborado una teoría constitucional respecto de la situación de los derechos de las mujeres y sin embargo no se ha hecho. Lo que quiero decir es que hay una cierta inercia en esta figura del sujeto abstracto, por lo que cuesta que a nivel interpretativo esta figura sea deconstruida, y este sujeto abstracto, como he venido insinuando, que tiene más bien un rostro masculino. Afortunadamente, la segunda mitad del siglo XX nos ha legado una eclosión de teorías críticas que han permeado el pensamiento jurídico y que ofrecen herramientas para abordar de mejor manera el gran desafío de vertebrar, mediante normas constitucionales, que eso es lo que nos estamos planteando, sociedades más justas e inclusivas. Dentro de este extenso crisol de propuestas analíticas, yo la que me interesa destacar aquí, y la que es parte de mi línea de investigación, es desde luego la propuesta feminista. En este terreno de construcción, el feminismo ha demostrado que el ordenamiento jurídico estatal no es neutro respecto a la diferencia sexual. Al contrario, la manera en que el ordenamiento jurídico regula extensas parcelas de la vida social lanza mensajes a los sujetos, hombres y mujeres, sobre cuáles deben ser sus roles de género. Hay múltiples ejemplos que testimonian lo anterior. Por ejemplo, pensemos en la regulación del aborto y del adulterio, que han estado históricamente ancladas en una concepción patriarcal de la familia, o en las protecciones especiales que los estados han dispensado a las madres viudas, en contraste con la desprotección de las madres solteras, o en la manera en que los derechos de seguridad social han estado vinculados tradicionalmente al trabajo remunerado, en circunstancias que buena parte del trabajo que realizan las mujeres no es remunerado en el seno de los hogares, y que todavía más los propios estados han promovido, especialmente la empleabilidad de los varones respecto a la inserción laboral de las mujeres, y eso lo hemos visto especialmente en el caso chileno, en el entendido de que los primeros son los proveedores de la familia y las segundas, en cambio, las cuidadoras. La forma en que el sistema jurídico chileno regula las limitaciones al dominio que afectan a las mujeres en el marco de la sociedad conyugal, o la estructura de permisos maternales, son también reflejo de que el antedicho paradigma goza aún de buena salud en nuestras normas jurídicas domésticas. De ahí que uno pudiera preguntarse cómo es que las lógicas tradicionales de género parecen insertarse sin grandes problemas en el marco de constituciones que se articulan desde una manera vertebral sobre el principio de igualdad. La respuesta es relativamente simple. Las prácticas de exclusión, discriminación, sobreviven vehiculadas a través de discursos multiformes que se sirven de la ambigüedad de los enunciados normativos de la igualdad. Así, por ejemplo, es común escuchar que la igualdad consiste en tratar igual a los iguales y de manera diferente a quienes son diferentes, como si ambos extremos fueran una obviedad. Y esa manera de comprender la igualdad se utiliza usualmente para racionalizar las diferencias de trato entre mujeres y hombres, también en el espectro constitucional y en diversos contextos socionormativos, ¿no? Bajo el expediente de la naturalización. Como dice McKinnon, mientras las mujeres seamos concebidas como las diferentes, por definición, el terreno de la igualdad será siempre movedizo. Todo ello se ve facilitado porque la mirada, experiencia femenina, resulta usualmente invisibilizada en los procesos de creación normativa. De ahí que visibilizar esa mirada o experiencia sea fundamental, especialmente en el marco de un debate constituyente. En este punto es importante tener presente que los intereses de los hombres y de las mujeres y de otros grupos sociales que unos y otros integran no se forman afuera del Estado,
sino que este último, el Estado, es un terreno o arena en que dichos intereses van tomando cuerpo. Dicho de otra manera, los intereses de las mujeres y de los hombres no se presentan ante el Estado como si fueran previos, sino que se construyen al interior de este, en un proceso que considera como insumos, entre otras cosas, los inputs provenientes de diferentes grupos de interés y los tipos de racionalidad que dominan las prácticas políticas. En consecuencia, comprender al Estado bajo el ángulo de género no implica solo atender al impacto que las políticas normativas estatales producen en el sistema sexo-género, sino también analizarlo desde una perspectiva interna, es decir, como una organización burocrática, compleja y que está ahora operado de una manera eminentemente masculinizada. Una aproximación como la que aquí propongo, desde luego refuerza la importancia transversal de la participación política de las mujeres, tanto a nivel de la política informal, por ejemplo a través de la participación en redes u organizaciones sociales y también a través de la participación individual en debates y foros constitucionales, que podría ser una de las fórmulas que canalizan precisamente este proceso constituyente, como especialmente la política formal. Aunque nos hemos acostumbrado a pensar que la notoria simetría de la presencia de hombres y mujeres en los puestos de toma de decisiones no es problemática, la tendencia normativa a nivel comparado e internacional, afortunadamente Chile se acaba de subir tímidamente a este carro a través de una ley de cuotas con plazo de caducidad, sugiere en cambio que dicha simetría configura una patología de la democracia. Desde la década de los 80, los estudios de género han revelado que la subrepresentación femenina en puestos de poder político no responde a una supuesta apatía femenina, sino que es el resultado de un entreverado fenómeno de barreras y resistencias, el techo de cristal que tiende a excluir a estas mujeres de la esfera de poder, como de otras de relevancia pública, ¿no? Directorios de empresas, directorios de universidades, debido a que lo público ha sido tradicionalmente simbolizado como un terreno masculino, mientras que lo privado encarna el espacio esencialmente de lo femenino. Todo lo anterior podría ser simplemente anecdótico si, como sabemos, la política y lo político no definieran de una manera profunda la vida cotidiana de los sujetos a través del establecimiento de derechos, cargas, obligaciones y de un sistema de garantías de unos y otros. Uno podría preguntarse si no tiene mucho que ver el nuevo desarrollo de derechos sexuales y reproductivos en el sistema chileno con los procesos de producción normativa que excluyen a las mujeres, porque es obvio que la relación de las mujeres con la reproducción es una relación mucho más estrecha que la que tienen los varones con la reproducción, por una razón sencilla, ¿no? Por la que el embarazo sigue siendo un estado solo privativo de las mujeres, ¿no? Uno podría preguntarse si la exclusión de las reglas de protección en el ámbito de la familia, ¿no? De reconocimiento del derecho a la no violencia en el marco de las familias o a la no violencia en general, si la exclusión de estos derechos en las cartas constitucionales no tiene que ver con la omisión o con la poca participación de las mujeres en los debates constitucionales. Por tanto, las opiniones de las mujeres expresadas no solo respecto de los temas simbolizados como temas femeninos, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, no solo de la familia de la procreación, sino en general sobre lo público, son un ingrediente sine qua non en un debate constituyente. Sin este ingrediente, el nuevo pacto social que de ahí emane no solo pierde legitimidad, sino que hipoteca su columna vertebral, la igualdad. En ese sentido, yo sí me atrevería a sugerir, y con esto cierro, que hay una regla en materia de género que se está reproduciendo en algunas constituciones y que garantiza que el proceso de producción normativa complementario a las normas constitucionales, es decir, básicamente a la producción legislativa, sí tenga una presencia femenina, que es la articulación de un principio de paridad política plasmado ya en las constituciones. Hay varias constituciones que tienen hoy día en esa regla y estamos ante una oportunidad histórica en el caso chileno para plasmarla. Muchas gracias. Bueno, en mis atribuciones de carácter constituyente he decidido dar la palabra al doctor John Charney, quien nos hablará de libertad de expresión en la nueva Constitución. Profesor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo la invitación de Pablo Marshall.
La verdad es que es un agrado estar nuevamente acá en la Universidad Austral, en la Facultad de Derecho. Tuve la oportunidad de venir hace un par de meses, a fines de septiembre, para el Congreso de Derecho y Cambio Social, donde presenté algo parecido a lo que voy a presentar hoy día. Más bien es la primera parte de lo que voy a continuar presentando hoy día. En esa oportunidad lo que traté de hacer es identificar ciertas contradicciones que se producen entre lo que denominé el pensamiento de carácter emancipador que existe en materia de libertades expresivas, por un lado, y por otro lado ciertas prácticas regresivas asociadas a los medios de comunicación en sistemas capitalistas. Y en esa oportunidad me enfoqué principalmente en el contenido de esas prácticas regresivas. Lo que quiero hablar hoy día es sobre ese contenido emancipador, del cual no tuve la oportunidad de hablar en mucha profundidad en esa ocasión. Entonces quiero hacerlo ahora y ver si es que es posible resolver, o al menos, no es resolver, si es que es posible encontrar alguna fórmula que permita alivianar la tensión que existe entre estos dos elementos. Voy a partir entonces explicando parte de la presentación de la última vez para después continuar con el pensamiento en materia de libertad de expresión, las principales teorías que se han desarrollado para justificarla. La tesis central de la imaginación constitucional de Laughlin es que la autoridad de una constitución escrita no depende de la calidad de su texto ni de su técnica, sino que de su poder simbólico. El poder simbólico, la carga narrativa de la Constitución, se proyecta sobre el mundo político alterándolo y modificándolo, y lo hace a través del texto constitucional. Así, en este proceso transformador participan tres elementos: pensamiento, texto y acción, y las relaciones que existen entre ellos es lo que Laughlin llama la imaginación constitucional. De acuerdo a Laughlin, la imaginación constitucional permite explicar, entre otras cosas, cómo una constitución escrita puede organizar a una asociación de personas en un agente común con una identidad colectiva y modos comunes de acción. Trasladar el concepto de imaginación constitucional a la esfera de las libertades expresivas permite visualizar nítidamente la contradicción existente entre el poder narrativo y simbólico comúnmente asociado a estas libertades y el modo en el que operan los medios de comunicación en las democracias liberales y en los sistemas capitalistas. En efecto, el poder simbólico de las libertades expresivas tiene un contenido emancipador, asociado a luchas históricas por su reconocimiento. De acuerdo a Marcuse, este contenido emancipador consiste en la necesidad de crear una sociedad en la que los seres humanos no estén esclavizados por instituciones que impidan su autodeterminación. Por otro lado, en la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación es posible identificar un conjunto de prácticas regresivas, es decir, prácticas que tensionan o impiden la capacidad de autodeterminación. Algunas de las prácticas a las que me referí en el Congreso de Derecho y Cambio Social, con algún nivel de detalle y en el que hoy no puedo detenerme, son la maximización de las utilidades que los medios de comunicación persiguen, su dependencia en la publicidad de los avisadores y la concentración en la propiedad de los medios. De acuerdo a Robert McChesney, estas prácticas impiden una participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de mediación y de comunicación. Parte de la explicación de esta tensión, sugerida en dicha ocasión, se encuentra en que las libertades expresivas han sido reconocidas por el constitucionalismo moderno como libertades negativas. Este tipo de reconocimiento es una consecuencia de los procesos históricos y políticos que las preceden. La lucha moderna e ilustrada por estas libertades es una lucha contra el Estado y su poder censurador, contra lo que John Stuart Mill llama la presunción de infalibilidad del gobernante. Así, su reconocimiento constitucional busca impedir que el Estado, el enemigo histórico de estas libertades, limite el desarrollo de los procesos comunicativos que se generan al interior de la sociedad civil. ¿Cómo lo hace? Las cláusulas constitucionales adoptan invariablemente la forma de una libertad negativa. La Constitución protege la libertad de expresarse en la esfera pública sin interferencias externas, en especial aquellas que provengan del Estado. Es al alero del reconocimiento de las libertades expresivas en términos negativos que el mercado se ha apoderado de los medios de comunicación en el mundo occidental y junto a él han surgido las prácticas que limitan el contenido emancipador de estas libertades. Y si bien la explicación de este fenómeno no puede reducirse
al reconocimiento constitucional de las libertades expresivas como libertades negativas, lo cierto es que el mercado de los medios de comunicación ha florecido invariablemente al amparo de estas cláusulas constitucionales, a tal punto que hoy se hace difícil tan solo pensar en un sistema de medios de comunicación que opera al margen de estas reglas. El proceso constituyente que ha comenzado en nuestro país es una gran oportunidad para recomponer el imaginario constitucional en general y para repensar la organización de los medios de comunicación en particular. Sobre esto último me referiré en lo que sigue, y lo haré en base a las siguientes preguntas. ¿Cómo imaginar el diseño de las libertades expresivas a la luz de la tensión identificada? ¿Es posible pensar las libertades expresivas en términos distintos a la libertad negativa? Para responder estas preguntas es necesario identificar las principales justificaciones que se han articulado para defender estas libertades. Y aunque todas ellas comparten el elemento emancipador antes señalado, cada una de ellas apunta a una forma particular de emancipación. Mientras la teoría de la verdad apunta a una emancipación epistemológica, la teoría de la autonomía busca una emancipación moral, y la teoría democrática, finalmente, una emancipación de carácter político. Comenzaré entonces por el argumento de la verdad. La defensa más antigua de la libertad de expresión la encontramos en la Areopagítica de John Milton, escrita en 1644. Allí, Milton propone que la libertad de expresión es un instrumento fundamental para la búsqueda y el descubrimiento de la verdad. Por ello, afirma Milton, en la medida en que se eliminen los obstáculos y trabas a la libre circulación de ideas y opiniones, la verdad surgirá. En aquella época, esas trabas consistían principalmente en tribunales de censura. Este mismo argumento es desarrollado en mayor profundidad por John Stuart Mill en el capítulo 2 de su ensayo sobre la libertad, y después fue recogido, aunque de forma muy particular, por el juez Oliver Wendell Holmes en su doctrina sobre el mercado libre de las ideas. El argumento de la verdad ha sido objeto de críticas. Quizá la más asertiva es aquella que señala que la búsqueda de la verdad no puede ser objeto del tipo de discusión que se desarrolla en la esfera pública y que un sistema democrático está llamado a proteger, esto es, la discusión política. En efecto, los modos de comunicación y de legitimación que caracterizan a la discusión política son opuestos a los que se ajustan a la búsqueda de la verdad. De acuerdo a Hannah Arendt, los modos de pensamiento y comunicación asociados a la verdad, vistos desde una perspectiva política, son necesariamente impositivos o dominantes. No toman en cuenta la opinión de otras personas, en circunstancias que el elemento esencial en la discusión política es precisamente considerar esas opiniones. Cualquier verdad, dice Arendt, ya sea racional o factual, comparte un grado de coerción en el modo de su afirmación. La verdad está más allá del acuerdo, opinión o consenso. En efecto, la persuasión no es una herramienta retórica que pueda alterar el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, o que 2 más 2 son 4, o que el Holocausto ocurrió. Asimismo, el número de personas que apoye o rechace estos enunciados no afecta el hecho de que sean verdaderos o falsos. Estos enunciados, de acuerdo a Arendt, tienen una fuerza despótica que contrasta radicalmente con los modos de comunicación que caracterizan a la discusión que se da en la esfera pública. Y si ambos han de ser resguardados, está bien, dice Arendt, que permanezcan separados. En efecto, si el descubrimiento de la verdad queda entregado al debate público, la verdad quedará cautiva de los intereses que son propios de la dimensión política. Pero tal como las formas de comunicación política son una amenaza para la verdad, las formas de comunicación propias del descubrimiento de la verdad son también una amenaza para la discusión en la esfera pública. Formarse una opinión sobre un asunto, de acuerdo a Arendt, requiere tomar en consideración una pluralidad de puntos de vista, considerar lo que tienen que decir personas que ocupan distintas posiciones y tienen distintos intereses en el cuerpo social. Mientras la verdad racional ilumina la comprensión y las verdades factuales informan la opinión, lo hacen en base a la autoridad y coerción de sus enunciados. Así, el lenguaje de la verdad supone el fin de la política, puesto que impide la persuasión y la disuasión que son fundamentales en sus modos de comunicación. Desde este punto de vista, una comunidad política que valore la pluralidad y la diversidad de modos discursivos no puede justificar o defender las libertades expresivas en base a justificaciones epistemológicas. Otra defensa de las libertades expresivas es la que se basa en la autonomía individual. De acuerdo a Jeremy Waldron, la autonomía evoca la imagen de una persona que está a cargo de sí mismo. Según Joseph Raz, un aspecto fundamental de la autonomía consiste en la capacidad de cada individuo de ser el autor de su propia vida. Esto consiste en diseñar un plan de vida y de vivir de acuerdo a él.
John Christman agrega que cualquier concepción de autonomía supone la capacidad de ser el legislador de uno mismo, esto es, reflexionar, actuar y tomar decisiones en base a factores que son, en alguna medida, auténticos. Ronald Dworkin ha defendido la libertad de expresión en base a la autonomía individual. Según él, un aspecto constitutivo de una sociedad política justa es que permite a los individuos que formen sus propias concepciones sobre lo que es la vida buena y vivan sus vidas de acuerdo a ellas. Para lograr lo anterior, los individuos deben ser libres de expresar y recibir todo tipo de ideas y opiniones. La pluralidad de ideas disponibles en la esfera pública permite que los individuos puedan formar sus convicciones a partir de un abanico amplio de posibilidades. Por otro lado, la libertad de expresión permite la manifestación externa de las convicciones individuales. Esto último es fundamental para reforzar la autonomía individual, ya que las manifestaciones públicas de estilos o formas particulares de vida son una validación de los estilos de vida retratados y de quienes se sienten identificados por ellos. Desde esta perspectiva, cualquier intromisión del Estado en la libre circulación de ideas es considerada como un atentado en contra de la agencia moral de los individuos. Si, por ejemplo, por ley se prohibiese la expresión de ideas o de opiniones que pueden resultar peligrosas para la convivencia democrática o que pudiesen inducir a error a quienes las reciben, dicha prohibición, como lo señala Scanlon, afectaría la autonomía individual, ya que impediría decidir por uno mismo si acaso dichas expresiones son o no peligrosas o tendenciosas. Estas teorías han sido criticadas desde distintos frentes. Un primer problema es que están basadas en concepciones débiles de autonomía. Una decisión autónoma, tanto para Dworkin como para Scanlon, no requiere de un análisis considerado de las circunstancias bajo las cuales se toma, ni de las influencias ni motivos que guían la acción. Para Dworkin, tan autónoma es la vida de quien decide dedicarse a ver televisión y tomar cerveza y que exclama «esta es la vida», como la de quien se dedica a la contemplación estética del mundo. Y si bien la vida del cervecero Televito puede ser el producto de una decisión autorreflexiva, consciente y deliberada, lo más probable es que sea la consecuencia de otros factores que nada tienen que ver con su autonomía. Para Dworkin esto es, sin embargo, irrelevante para calificar el carácter autónomo de ese estilo de vida. Cuando la libertad de expresión se define en base a una concepción tan laxa de autonomía, este argumento termina siendo una prohibición absoluta en contra del Estado para regular expresiones que se ventilan en la esfera pública. En efecto, si lo que se persigue es proteger la autonomía individual de la intervención del Estado y la concepción de autonomía utilizada es tan expansiva como la indicada, entonces el Estado no podría regular ninguna dimensión de la acción humana. El propio Scanlon sostuvo que casi la totalidad de restricciones gubernamentales a actos expresivos son atentados ilegítimos a la autonomía individual. De esto se sigue un conjunto de problemas. El primero es que estas teorías están obsesionadas con la amenaza que representa el Estado a la deliberación autónoma en la esfera pública. Y aunque está claro que el Estado es y siempre ha sido una amenaza, estas teorías no logran ver que la falta de regulación de los medios de comunicación puede transformarse en un peligro de la misma envergadura que el que ellas intentan evitar. De ahí que el argumento de Scanlon llegara al absurdo de concebir las prohibiciones a la publicidad fraudulenta como un atentado en contra de la autonomía individual, aunque después con el tiempo admitiera que estaba en un error. Owen Fish identifica otros casos en los que las soluciones de estas teorías, que él llama libertarias, atentan en contra de los principios que ellas dicen defender. Se trata de discursos que producen un efecto silenciador, de ahí el título de su libro, La ironía de la libertad de expresión. Quizá el caso más evidente que menciona es el del discurso del odio. Según Fish, el discurso del odio silencia a aquellos en contra de quienes se dirige, puesto que afecta la percepción que los individuos se hacen de sí mismos y con ello la posibilidad de participar en la construcción del debate público. Por lo mismo, en estos casos, es necesario que el Estado intervenga, silenciando las voces de algunos para permitir la expresión de otros. El Estado, desde esta perspectiva, tiene el deber de ecualizar las distintas voces existentes en la sociedad, con el propósito de permitir que todas ellas puedan participar debidamente. Una crítica adicional a las teorías de la autonomía es la que formula la profesora Honora O'Neill. Su crítica apunta a la incompatibilidad del argumento de la autonomía individual y de la autorrealización con las funciones que desempeñan los medios de comunicación en un sistema democrático. Según O'Neill, lo último que un sistema democrático necesita son medios de comunicación con derechos a la autoexpresión, que se equiparen a los de los individuos. La prensa, según la autora, no está ni tampoco debiera entrar al negocio de la autoexpresión. La prensa está obligada a mantener ciertos estándares de comunicación que permitan que sus lectores, auditores o espectadores sean capaces de comprender y procesar la información que reciben.
Mientras que la libertad de expresión, entendida como una herramienta de autoexpresión, puede prescindir de estos estándares, la prensa no puede. La incapacidad de mantener estándares adecuados en la producción, elaboración y difusión del material noticioso por parte de la prensa puede producir un grave daño al sistema democrático en su conjunto. Y esto nos lleva a la última defensa que se ha articulado en materia de libertades expresivas. Se trata del argumento democrático. A diferencia de los anteriores, que ven en estas libertades una forma de contribuir al progreso intelectual de la comunidad o a la autorrealización de sus miembros, el argumento democrático sostiene que las libertades expresivas contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Un conjunto de defensas a las libertades expresivas se han articulado bajo el paraguas democrático. Alexander Meiklejohn, considerado por algunos como su precursor, sostiene que la libertad de expresión es esencial para el autogobierno colectivo del pueblo. Por ello, si una democracia se caracteriza porque los ciudadanos deciden por sí mismos aquellos asuntos que afectan a la comunidad en su conjunto, entonces deben contar con toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Esto significa que todos los puntos de vista deben tener un espacio en la construcción del debate público. Vincent Blasi, por otro lado, sostiene que la libertad de expresión es un mecanismo de control de los actos de gobierno. Una prensa fuerte da legitimidad al sistema democrático, puesto que el control permanente de los actos de gobierno alinearía los intereses de los gobernados con los intereses de los gobernantes. Desde otra perspectiva, y afinado con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, Robert Poe sostiene que la libertad de expresión refuerza la autonomía política de los individuos. En efecto, en la medida en que cuenten con espacios de participación en la construcción de la opinión pública y los hagan efectivos, los ciudadanos pueden sentirse autores, dice Post, de la ley. Las teorías de la democracia también han sido objeto de críticas. Un problema es que algunas de ellas se estructuran en base a concepciones de la democracia muy limitadas, que reducen la esfera del discurso político al de las decisiones y funciones de los poderes del Estado. De esta forma, el objeto de protección que ofrecen, el tipo de discurso que resguardan, es también muy limitado. No solo quedarían fuera discursos que no califiquen como políticos, sino que también quedarían fuera discursos que pueden cuestionar el propio orden democrático. Esta crítica, sin embargo, tiene menos fuerza respecto de aquellas teorías democráticas que definen de manera más generosa la esfera de lo político. A pesar de los problemas de la teoría democrática, esta puede ofrecer una salida más nítida a las contradicciones anunciadas al comienzo de esta presentación. Ellas permiten aliviar las tensiones que existen entre el elemento simbólico emancipador que caracteriza a estas libertades y las prácticas regresivas de los medios de comunicación que surgen al alero de cláusulas constitucionales que las consagran como libertades negativas. En efecto, el argumento democrático, a diferencia del argumento de la verdad o el de la autonomía, exige que el Estado asuma el deber de no solo proteger, sino que de garantizar acceso a aquellos discursos que contribuyan a la construcción del mundo en común. Cualquier teoría democrática que sea coherente debiese entonces reconocer que ese deber no puede hacerse efectivo mediante una libertad negativa. Y no puede porque el Estado debe asegurar, como un principio democrático fundamental, la dispersión de la propiedad en los medios de comunicación. El Estado además debe garantizar acceso a los medios de comunicación a las distintas voces y corrientes de opinión en condiciones de igualdad. Por último, el Estado debe promover un sistema de medios que no dependa exclusivamente de las reglas del mercado y que permita el desarrollo de comunicaciones que estén libres de las trabas y limitaciones que éste impone. Todo esto requiere un compromiso activo del Estado en el desarrollo de la esfera de las comunicaciones, un compromiso que una libertad negativa no puede garantizar. Gracias. Muchas gracias, profesor Charney. Damos la palabra al profesor Marshall, que nos hablará de derecho a sufragio para una nueva Constitución. Cuando quiera, profesor. Gracias. Debo advertir que durante el lapso de tiempo en que propuse el nombre de mi ponencia, ¿no? y este momento, el contenido de mi ponencia cambió, ¿no? Entonces, no solo voy a hablar del derecho a sufragio, del derecho a voto para una nueva Constitución, ¿no? Sino también me gustaría hablar del derecho a sufragio, el derecho a voto en una nueva Constitución, ¿no? Pero lo voy a hacer en términos que tematizan ambos supuestos de manera idéntica. Así que, pero valga la prevención, ¿no? Creo que
el derecho a voto en el contexto del proceso constituyente, ¿no? Y el derecho a voto en el contexto del fruto del proceso constituyente deberían tematizarse al menos de manera similar. Una segunda advertencia que me gustaría hacer respecto a lo que voy a decir, ¿no? Es que mi propuesta no tiene que ver como sí quizá fue la propuesta de John sobre cómo configurar la fisonomía del derecho de la libertad expresiva, ¿no? En la Constitución. No tiene que ver con cómo nosotros entendemos la estructura, ¿no? Del derecho a voto, ¿no? Sino que tiene más que ver, ¿no? Con cómo nosotros distribuimos el derecho a voto, ¿no? Entre los distintos sujetos que componen la sociedad, ¿no? O sea, no es acerca de la estructura del derecho, sino sobre su extensión, ¿no? Algo que normalmente es asociado o es tematizado bajo la temática de la ciudadanía, ¿no? Quienes son ciudadanos, en nuestra Constitución al menos, ¿no? Y esta materia, ustedes saben, actualmente la Constitución es tematizada en los artículos 13 a 17, ¿no? No, la pregunta entonces que yo busco resolver, ¿no? Y que mi propuesta va dirigida a responder, ¿no? Es quién debe tener el derecho a voto, ¿no? En el proceso constituyente y quién debe tener el derecho a voto en una nueva Constitución. Y el mejor punto de partida para abordar esa cuestión, ¿no? Es preguntarse quiénes están excluidos del derecho a voto en el actual texto constitucional, ¿no? Y quienes quizá no tienen conocimiento de las reglas constitucionales respectivas, o quienes ya hace demasiado tiempo, ¿no? Aprobaron su curso de Derecho Constitucional y por tanto lo han olvidado, ¿no? Quiero refrescarles la memoria, ¿no? Los sujetos que están actualmente incluidos básicamente son 4 categorías del acceso a las elecciones, ¿no? Son los menores de 18 años, los interdictos por demencia, son aquellos sujetos condenados por una pena aflictiva, ¿no? Que en la práctica, ¿no? Ese supuesto se ha ampliado por una práctica administrativa, ¿no? A todas aquellas personas que están internadas en centros de reclusión, ¿no? Inclusive cuando hay ciertas personas que, de acuerdo a la regla constitucional, incluso a las reglas legales que regulan penas accesorias en el Código Penal, ¿no? No obstante, ellos tienen su derecho a sufragio, de acuerdo al sistema jurídico, no lo pueden ejercer debido a una omisión administrativa que no ha implementado hasta ahora, ¿no? A mi juicio inconstitucionalmente, un sistema de votación desde adentro de los recintos penitenciarios, ¿no? En esa situación están todos aquellos que han sido condenados a penas no aflictivas, ¿no? Pero de cumplimiento efectivo de privación de libertad, y aquellos que se encuentran en regímenes de privación de libertad sin condena, ¿no? Y la cuarta categoría que a mí me gustaría abordar, ¿no? Son la de los extranjeros que viven en Chile, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una regla especial que regula el voto de los extranjeros. Aquellos extranjeros residentes en Chile por más de 5 años pueden optar al ejercicio del derecho a sufragio, pero aquellos que no han cumplido esos 5 años no pueden, ¿no? Entonces, pese a que usted es un extranjero residente en Chile y que tiene la pretensión de permanecer permanentemente viviendo en nuestro país, ¿no? Si usted no lleva 5 años, ¿no? Si usted lleva 4 años y 11 meses, no va a poder sufragar. Debo comenzar entonces el análisis de estas formas de exclusión advirtiendo que este es un sistema de distribución o de inclusión dentro del ejercicio del derecho a voto particularmente inclusivo, si uno mira estándares internacionales, ¿no? Y es extremadamente inclusivo o particularmente inclusivo en lo que dice relación con el voto de los extranjeros, particularmente, ¿no? Y es especialmente inclusivo considerando que algunos sujetos incluidos en este sistema, que yo no los he mencionado porque no son solo mencionar los sujetos incluidos, ¿no? Son normalmente excluidos en sistemas comparados, ¿no? Estoy hablando de los chilenos que residen permanentemente en el exterior, que
el caso que fue objeto de una reforma reciente, ¿no? Que fueron incluidos. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría plantear, ¿no? Además de, para responder, ¿no? La pregunta de quiénes deben tener el derecho a voto en y para una nueva constitución es, bueno, ¿son estas exclusiones, las exclusiones actuales, ¿no? ¿Justificadas? ¿Están justificadas? ¿Deben ser estas exclusiones discutidas? ¿No? ¿Deberían excluirse ciertos sujetos que están actualmente incluidos? ¿No? ¿Deberían incluirse algunos sujetos que están actualmente excluidos? ¿No? Esa es la pregunta que me gustaría abordar, ¿no? Existen, para responder este tipo de dudas, varias aproximaciones, ¿no? Uno podría abordar la pregunta, ¿no? ¿Quiénes deben ser incluidos? ¿No? Desde una perspectiva funcional, utilizando criterios instrumentales, ¿no? ¿Para qué queremos incluir a esta gente? ¿O para qué queremos excluir a aquellos que están actualmente incluidos, ¿no? Podríamos formular propuestas que tienen que ver con vamos a crear un electorado, vamos a depurar el electorado que tenemos para crear un electorado más competente, más informado, ¿no? Más virtuoso. Podríamos incluso, ¿no? Tomar una perspectiva aún más instrumental, ¿no? Intentar crear un electorado más liberal, ¿no? O más conservador, ¿no? Como ha sido el caso de los intentos de regulación en esta materia en el pasado, ¿no? Yo creo que este tipo de propuesta o este tipo de criterios son los que normalmente inspiran las propuestas que vienen emanadas del sistema político, ¿no? Y para eso tenemos, como ya les señalé, numerosos ejemplos históricos, ¿no? Otro tipo de propuesta, ¿no? Que es la que normalmente a la conclusión que normalmente llegan filósofos políticos cuando se preguntan sobre el problema de la inclusión, ¿no? Es que no existe una forma de responder esta pregunta, ¿no? Y que esta es una pregunta demasiado particular y demasiado idiosincrática, ¿no? Y que debe ser respondida de acuerdo a las particularidades de cada país, ¿no? Entonces tenemos los modelos que privilegian la inclusión tematizando la inclusión o la exclusión de los extranjeros, los modelos que privilegian la inclusión de nacionales, ¿no? Otros modelos privilegian la inclusión de residentes, ¿no? Y desde el punto de vista que uno podría llamar una aproximación idiosincrática, no hay forma de juzgar racionalmente este tipo de soluciones al problema de la inclusión en el electorado. Y hay, por supuesto, otro tipo de propuesta que yo llamaría la conformación de un electorado democráticamente, ¿no? Y que no presta atención a criterios de tipo funcional, sino que toma o instrumental, ¿no? Sino que presta atención a criterios de tipo principialista, ¿no? De acuerdo a qué principios democráticos nosotros podemos conformar un electorado que obedezca a esos principios que hemos seleccionado, ¿no? Y entonces la pregunta se transforma, ¿no? Se va depurando, se va especificando y se transforma en, bueno, ¿cómo podemos determinar un electorado democrático, ¿no? O cómo podemos determinar democráticamente quién debe tener el derecho a voto en un país que se precia de ser democrático, ¿no? Y esa aproximación, ¿no? Presenta problemas, a mi juicio. Es muy atractiva, ¿no? La idea democrática, los principios democráticos son principios que gozan de un atractivo obvio en nuestros tiempos, pero son propuestas que presentan problemas, ¿no? Porque no, por un lado, ¿no? Si tomamos, básicamente uno podría tratar de entender las propuestas democráticas de dos maneras, ¿no? Entendiendo la democracia de dos formas, ¿no? Desde la perspectiva de la democracia como un procedimiento, ¿no? Un procedimiento justo, inclusivo, discursivo, donde hay
conflicto entre diferentes posiciones, a los cuales eventualmente nosotros, el sistema nos fuerza a tomar decisiones que se basan en la regla de la mayoría, etcétera, ¿no? Toda una serie de criterios que podrían estar asociados a la conformación de un procedimiento democrático, ¿no? Que uno lo podría llamar democracia como procedimiento de autodeterminación, ¿no? ¿Cuál sería el problema en este caso? Bueno, que quién tiene que decidir, ¿no?, sobre quién tiene derecho a voto, ¿no?, tiene ese poder, ¿no?, justamente porque ha sido objeto de una legitimación por parte de quienes tienen derecho a voto, ¿no? Lo que quiero decir es que esa idea, ¿no?, la legitimación de la decisión democrática de quienes tienen derecho a voto, ¿no?, como procedimiento, ¿no?, es objeto, ¿no?, de un vicio de circularidad, ¿no? Y no es solo objeto de un vicio de circularidad, ¿no?, sino que si uno se pone a analizar ejemplos históricos, ¿no?, o comparados, ¿no?, uno puede encontrar casos en los cuales existe un procedimiento democrático en forma, ¿no?, que sin embargo uno no podría catalogar en absoluto, ¿no?, de la conformación de un electorado democrático, ¿no? Piensen en el caso de Sudáfrica bajo el apartheid, ¿no? Era un procedimiento democrático con deliberación parlamentaria, con elecciones periódicas, etcétera, ¿no? Pero era un procedimiento del cual estaban excluidos del derecho a voto todas las personas negras, ¿no? Y el procedimiento democrático no los tendía a excluir, ¿no? Entonces se producía una exclusión permanente, dado que sus intereses no estaban representados en el procedimiento, ¿no? La exclusión de las mujeres, ¿no?, histórica de las mujeres es otro caso, ¿no? Los historiadores en general asocian el sufragio universal masculino, ¿no?, al perfeccionamiento de la democracia, ¿no? Pero no obstante, ¿no?, la mitad de la población del país, ¿no?, estaba excluida, pese a que el sistema político funcionaba, ¿no?, como un procedimiento democrático, ¿no? Entonces yo creo que criterio puramente procedimental para la determinación de quién debe tener el derecho a sufragio en una democracia es objeto de críticas que a mí me parecen devastadoras y que me parece que no ofrecen una solución satisfactoria, ¿no? Y cuando tratamos de huir de criterios democráticos procedimentales, nos tenemos que refugiar en criterios democráticos de tipo sustantivo, ¿no? ¿Y cuáles son las ofertas en juego, ¿no? Una considera que el derecho a voto, ¿no?, podría ser catalogado como un derecho humano, ¿no?, y que todos deberían tener el derecho a voto, ¿no? Y eso nos lleva de nuevo a problemas no solo de aplicación, ¿no?, sino de comprensión de nuestra práctica electoral como una práctica democrática, ¿no? Porque si el derecho a voto es un derecho humano, ¿no?, todos los extranjeros transeúntes deberían también tener derecho a voto, ¿no? Y eventualmente extranjeros que no están ni siquiera en Chile y nunca han estado en Chile, ¿no?, podrían demandar el derecho a voto, ¿no? Pero además esta propuesta afecta al problema de que nosotros para tomar decisiones necesitamos, ¿no?, cerrar de alguna manera, clausurar, ¿no?, el cuerpo de los electores. Un electorado universal, ¿no?, es un electorado que no tiene capacidad de decisión, ¿no? Es un electorado que es universal, es democráticamente inclusivo, pero es democráticamente inerte, ¿no? No tiene capacidad de decisión, ¿no? Si el derecho a voto no puede ser el derecho humano, ¿no?, la otra propuesta, que es la que yo llamaría ampliamente dominante, es que es un derecho de la ciudadanía, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esta propuesta
también se ve, afecta a problemas que uno podría llamar o denominar de arbitrariedad, ¿no? Porque el criterio de la ciudadanía no es dependiente o parasitario del criterio de la nacionalidad necesariamente. ¿Y quiénes son chilenos? ¿O cómo se ha determinado quiénes son chilenos? ¿No? Bueno, han primado factores territoriales, ¿no? ¿Por qué los mendocinos no son chilenos? Bueno, porque hay una cordillera, ¿no? No por un hecho que uno podría llamar que sea objeto de justificación racional o de otro tipo de fundamentación discursiva, ¿no? ¿Por qué las personas que viven en Antofagasta o que nacieron y que tradicionalmente provienen de una familia antofagastina son chilenos, ¿no? Bueno, por el hecho arbitrario de que Chile ganó una guerra, ¿no? ¿Son esas razones suficientes para determinar, ¿no? quién debe ser incluido y quién debe ser excluido? ¿No? A mi juicio, ¿no? Recurrir al criterio de la nacionalidad o al criterio parasitario de la nacionalidad de la ciudadanía es también problemático, ¿no? A mi juicio, ¿no? El análisis de estas propuestas lo que hace es resaltar que lo que está en juego cuando nosotros hablamos de la legitimidad democrática no es solo, ¿no? cómo nosotros legitimamos el poder del Estado respecto de los ciudadanos, ¿no? Que uno podría llamar la pregunta sobre la legitimidad vertical, sino que hay otro tipo de legitimidad que también es importante, ¿no? Y que por tanto también debe justificarse racionalmente conforme a criterios democráticos, ¿no? Que es la legitimidad de la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que es una pregunta que ha sido bastante olvidada, ¿no? Que es una legitimidad democrática de tipo horizontal, ¿no? ¿Quiénes componen la ciudadanía? O en este caso, quienes tienen el derecho de participar democráticamente en la toma de decisiones, ¿no? Y esto enfatiza, ¿no? un aspecto del derecho a voto, que a mi juicio que es fundamental, ¿no? Que el derecho a voto no es solo un derecho de participación, ¿no? sino también es un derecho de inclusión, ¿no? Es un derecho que reconoce a personas como miembros de una comunidad política, no solo como de una comunidad jurídica, no solo de una comunidad de seres humanos, sino como una comunidad política que toma decisiones sobre su propio destino, ¿no? Yo no vengo no pretendo solucionar este problema filosófico, ¿no? sobre la legitimidad de la ciudadanía, sino que me gustaría resaltar, ¿no? que esta es una cuestión problemática y por tanto que las exclusiones que antes les mencioné, ¿no? Deben ser objeto de una discusión, ¿no? Deben ser objeto de una discusión dentro del proceso constituyente, ¿no? Y deben ser objeto de una discusión a la hora de decidir quiénes van a participar también en el proceso constituyente, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no? yo creo que es importante entender que a más inclusivo sean las reglas inclusivas dentro del proceso constituyente, mejor van a estar representados los intereses de aquellos tradicionalmente excluidos, ¿no? En el fruto de ese proceso, que va a ser la determinación del texto constitucional futuro, ¿no? Yo partiría de una base que ustedes me objetarán y me empiezo a poner el parche de telaría, es igual de arbitraria que las que yo les acabo de nombrar, ¿no? Yo pensaría que debemos partir de la base de que todos los que sean legalmente afectados por una decisión, ¿no? en este caso una decisión estatal, deberían tener prima facie, ¿no? el derecho a participar en el proceso en que esa decisión es tomada. Entonces yo propongo que al menos se discuta, ¿no? Están preparando la hojita donde me van a cortar el tiempo, que se discuta la incorporación de los extranjeros con residencia definitiva en Chile,
¿no? Independiente del tiempo en que ellos se encuentran residiendo en Chile, ¿no? Que se proponga y se discuta la exclusión de los interdictos por demencia, que se discuta la inclusión de todos los sujetos, y yo creo que hay fuertes razones para incorporarlo, ¿no? Que todos aquellos sujetos privados de libertad, y estoy seguro que esta va a ser la propuesta más polémica, ¿no? Que se discuta la incorporación de todos aquellos menores de edad, ¿no? Que sean capaces, por lo menos, ¿no? De inscribirse personalmente en registros electorales especialmente habilitados para ello, ¿no? Creo que todos estos sujetos que yo les acabo de nombrar son sujetos socialmente vulnerables, y cuya posición en la sociedad es una posición de subordinación y precariedad, ¿no? Esta vinculación entre vulnerabilidad, subordinación y precariedad, ¿no? Por un lado, y su exclusión política, por otro, necesariamente llevarnos a alguna clase de sospecha, ¿no? Sobre las razones que se esbozan tradicionalmente para justificar su exclusión, ¿no? Al mismo tiempo, yo me propondría discutir la exclusión de los chilenos residentes permanentemente en el extranjero, ¿no? A la luz de este criterio de inclusión de los sujetos que están legalmente vinculados a una forma de toma de decisión, ¿no? La exclusión de ciertas personas que actualmente se encuentran incluidas en el padrón electoral podría ser odiosa, yo eso lo reconozco, ¿no? Dada la demanda de mayor participación, pero yo creo que esta propuesta también podría ser redirigida, ¿no? A repensar las reglas sobre extensión de la nacionalidad, que yo creo que después de la reforma del 2005 quedaron extremadamente extensas, ¿no? Con esto cierro, ¿no? Yo creo que la adopción de un electorado constituyente, ¿no? que tenga derecho a participar, por ejemplo, en un eventual referéndum ratificatorio de la nueva Constitución, que sea suficientemente amplio para representar los intereses de estos grupos excluidos, ¿no? Podría tener un impacto importante, ¿no? en cómo la nueva Constitución, ¿no? Consagra el problema de la exclusión del derecho a voto. Muchas gracias, profesor Marshall. Damos ahora paso a un turno de preguntas, comentarios, discusión. Aquí delante, por favor. Para la profesora Zúñiga. Sí, creo haberte entendido bien, Yanira, tu propuesta era derechamente cuotas de participación política, ¿no? ¿Qué hay de los derechos sexuales y reproductivos? Me llamó la atención que hayas omitido de tu propuesta eso, y entonces me gustaría escucharte al respecto. Esa es mi pregunta. Gracias. No, yo creo que respondemos directamente de uno en uno. Sí, yo dije que también al principio que iba a tratar de no elaborar una propuesta sustantiva, pero Felipe intuye bien que yo simpatizo con una propuesta de inclusión de los derechos sexuales y reproductivos, porque no parece sensato en el estado actual de las cosas que las cuestiones relativas a la sexualidad y la procreación de los sujetos en general, no solo de las mujeres, no están reguladas constitucionalmente. De hecho, el problema práctico de esa exclusión es que obliga a discutir esas cuestiones reenviándolas a otros derechos, ¿no? Ya la privacidad, ya la autonomía, si hay alguna regla especial que tampoco tiene la Constitución, ¿no? Algo como el libre desarrollo de la personalidad. Y porque, como decía, efectivamente, buena parte de la precarización de la situación de las mujeres está asociada a la manera en que se regulan los derechos y, como todos ustedes saben, la regulación constitucional tiene la ventaja de crear cotos vedados, ¿no? Quizás la razón por la que no lo planteé tan derechamente es más bien no de principio, sino
quizás de realismo político. Es decir, si hay tantas dificultades en la propuesta legislativa ahora del aborto, parece difícil pensar, ¿no? Otra cosa es lo que yo creo que sería adecuado, pero parece difícil pensar que esta cuestión entre en el ámbito del debate constitucional, lo que no equivale a decir que no es una cuestión importante, yo diría que es una cuestión estratégica. Y la otra, para aprovechar solamente la pregunta, la otra cuestión que hoy día está siendo parte de la regulación de género de constituciones, al menos de las más jóvenes, y tenemos varias jóvenes en el nivel latinoamericano, son las regulaciones de derechos en el ámbito de la familia, que también quizás es otra omisión, en doble clave de género, no de igualación en el ámbito de las parejas entre hombres y mujeres, y ahí uno se tropieza con reconocimiento de derecho a la no violencia o con reenvío a derechos de las mujeres a la CEDAW, que engrosa entonces la estructura constitucional de protección. Y la otra cuestión, quizás que uno debiera afrontar aquí, pero donde observo también las mismas obstáculos del momento político que quizás en el aborto, es las cuestiones relativas a la igualación en el ámbito de las parejas matrimoniales y extramatrimoniales, y dentro de las extramatrimoniales, particularmente las parejas homosexuales. Es decir, toda la cuestión de la diversidad sexual hoy día en general tampoco es recogida por reglas constitucionales, ¿no? La mayor parte del desarrollo es por vía de reglas legales, pero sí la ventaja de protección reforzada que ofrece el Estatuto Constitucional y la oportunidad también para discutir en clave políticos soluciones en las que las aproximaciones morales han cambiado notablemente en el último tiempo. Así que yo diría que esas son dos áreas posibles de regulación de género en la Constitución, adicionales a la regla de distribución simplemente del poder, un poco en la línea de lo que dice Pablo, que sería una regla de distribución paritaria, ¿no? Don Cristóbal Herrera. Gracias, profesor. Mi pregunta es para el profesor Marchal. La pregunta es un poco política, de estrategia política marquetera. Porque entiendo que la teoría democrática supone inherentemente un concepto que no es familiar para mucha gente, que es el de la exclusión. La democracia, de una u otra manera, supone la exclusión de cierto grupo. Y parte de lo que presentó tiene que ver con que el análisis que se tiene que hacer para una nueva constitución es cómo fundadamente incluimos nuevos individuos y cómo fundadamente tienen que excluirse otros sujetos, porque así ha funcionado los sistemas democráticos históricamente, con la exclusión de personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser atractivo en la discusión pública este análisis, estimando que me da la impresión de que en los foros actuales sobre derechos, entre los que se incluye la democracia, uno siempre tiende a pensar a los derechos en un sentido expansivo, cada vez atribuyendo a mayores titulares el derecho. Mi pregunta, entonces, para volver a plantearla, es ¿cómo hacer atractivo este discurso respecto a un análisis del sufragio en una nueva constitución? Sí. La exclusión, uno podría decir, está ligada a cualquier forma de toma de decisión, ¿no? Cuando uno toma una decisión, ¿no?, excluye la otra alternativa. Y en el caso en el cual uno fija un umbral de inclusión, por ejemplo, la determinación de quiénes van a participar, ¿no?, por definición, ¿no?, excluye a algunos, ¿no? Incluso cuando yo hablo de, podríamos considerar el derecho a voto como un derecho humano, bueno, por definición estoy excluyendo otras posibilidades, estoy excluyendo a los animales, por ejemplo, ¿no? Estoy excluyendo a los alienígenas, ¿no? Es un acto de exclusión, ¿no? Pero yo creo que los términos en que yo
presenté la propuesta, yo creo que uno podría pensarlo que adhiere a una estrategia expansiva, ¿no? Estoy súper consciente de que excluir a los actualmente incluidos, ¿no?, sería una medida menos popular, ¿no? Y probablemente no solo menos popular políticamente, sino entraría en conflicto con algunos, tendría problemas relativos a derechos humanos en el ámbito internacional, ¿no? Esa retracción del padrón electoral. Entonces yo me concentraría en términos estrictamente estratégicos, ¿no?, en la dimensión inclusiva, ¿no? Y yo creo que los grupos que están excluidos actualmente son grupos que también están excluidos en general en el derecho comparado, ¿no? No es que nosotros tengamos un particular problema de exclusión electoral en Chile. Tenemos un problema de exclusión electoral similar al que tienen todas las otras democracias occidentales. Quizá los interdictos por demencia son un caso más excepcional. El umbral de inclusión por edad, ¿no?, es el estándar internacional. La privación de derecho a sufragio de los privados de libertad es, si no una regla general, ¿no? Yo pensaría que la mitad de los países del mundo lo hacen, la otra mitad no lo hace. No tenemos ningún caso tan loco de exclusión, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no?, todo lo que está por delante es terreno por ganar, ¿no? Y por supuesto que yo haría, si uno pretende trabajar con la idea de estrategia, ¿no?, propuestas que no sean tan radicales, ¿no? Quizá la propuesta más radical que yo hago es la de incluir a todos los niños que quieran, ¿no?, que sean capaces de inscribirse por sí mismos. Y eso implica, como única condición, ¿no?, que puedan firmar un registro, ¿no?, que tengan la voluntad de ir a inscribirse, ¿no?, y que puedan firmar un registro. Entonces podría pensarse que deberían saber leer y escribir. Y esa propuesta evidentemente podría ser menos atractiva en el establishment o en general en la sociedad, ¿no? Pero rebajar la edad electoral, por ejemplo, de los 18 actuales a los 16 es una tendencia en el derecho comparado también. Entonces tampoco sería, yo creo, problemático. Pero yo creo que mi propuesta es expansiva, es totalmente expansiva, no es exclusionaria. Muchas gracias, profesor Marsal. Profesor Muñoz. Gracias. Tengo una pregunta para el profesor John Charney. Me gustaría saber, mencionaste la idea de Fisk para las ironías de la libertad de expresión y me parece que lo interesante de esa propuesta es el hecho de evidenciar que en ocasiones cuando ponemos restricciones o exigencias a la expresión estamos potenciando, estamos creando espacios de expresión para sujetos que antes no lo tenían. Y me gustaría saber si tú crees que uno podría establecer una conexión en este sentido con otras demandas, con las demandas particularmente de los pueblos originarios, porque una de las demandas que está empezando a surgir en torno al movimiento mapuche es el rescate de su tradición cultural. Y al final una tradición cultural es, en este caso, particularmente una tradición lingüística. Entonces me gustaría saber qué opinas tú sobre la posibilidad de establecer una nueva constitución, un tipo de restricción a la expresión que consistiera justamente en el establecimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales en sus respectivas regiones o incluso potencialmente como exigencias generalizadas a toda la población, que se estableciera la obligación de todos los chilenos a través del proceso educativo, qué sé yo, de hablar una lengua indígena. ¿Te parece que eso sería una forma de condicionar la expresión compatible con la expansión de los sujetos que se pueden expresar?
Sí, bueno, creo que desde el punto de vista de Owen Fis, uno podría aproximarse a esa pregunta por el otro lado, que en el fondo lo que Fis está haciendo es tratar de limitar aquellos discursos que puedan afectar la identificación de ciertos grupos, que puedan sentirse vulnerados. Por lo tanto, el argumento de Fis es el Estado puede intervenir en aquellas circunstancias en las cuales ciertos discursos acallan otros discursos. Por lo tanto, desde una perspectiva de los discursos que se ha llamado en el mundo anglosajón los discursos del odio, yo diría que sí, por supuesto. Hay ciertos discursos que afectan la identificación de los miembros de un grupo y de ese grupo dentro de una comunidad mayor y que por lo tanto el Estado debe intervenir. Ahora, por otro lado, en el fondo uno ve el reverso de ese reconocimiento que consistiría en un deber más activo, que no solamente limitar aquellos discursos que limitan, no solo limitar aquellos discursos que puedan afectar la identificación de un miembro de una comunidad o una comunidad en general, sino que promover discursos que en general, y no solo discursos, porque tú estás hablando de la lengua, que han quedado excluidos. Y yo considero que... decisiones estatales, no olvidemos que esto fue parte del programa de Cornelio Saavedra en lugar de matarlo, que fue la solución argentina, incorporémoslo a nuestro mundo obligándolos a hablar castellano. Sí, sí. A mí me parece que una aproximación adecuada a las libertades expresivas debiera ir mucho más lejos de lo que hoy día han llegado en nuestro país en materia de reconocimientos de los pueblos indígenas. Tengo mis dudas y creo que no tengo una respuesta precisamente a tu pregunta sobre si es que debiéramos obligar en el fondo a ciertas comunidades a aprender lenguajes de otras. Creo que es un punto que uno debiera reflexionar. No sé si estas teorías tampoco logran responder a esa pregunta, porque más bien están mirando, como te decía al comienzo, la otra cara de la libertad de expresión. En el fondo, cuando se habla de libertad de expresión, o lo que estas teorías intentan identificar son aquellos efectos que la libertad de expresión puede producir respecto de otras personas. Por lo tanto, se limitan cuando esos efectos producen un daño, producen consecuencias adversas. Ahora, creo que la visibilidad de una cultura sí puede materializarse a través de los medios de comunicación. Creo, por ejemplo, en cuestiones más prácticas, tratándose de canales de televisión, incluso tratándose también de radios y también incluso de la prensa, uno podría justificar la necesidad de que los pueblos indígenas, o promover que los pueblos indígenas tengan sus propios modos de comunicación, sus medios de comunicación, sean de ellos y que sean subsidiados de alguna manera por el Estado. Creo que eso de todas maneras. La pregunta sobre obligar al resto a aprender un idioma, tengo mi duda si cae dentro de la discusión de la libertad de expresión. Creo que va un poco más allá. Muchas gracias, profesor Charney. El caballero. Una pregunta para el profesor Charney. Y algo ligado con lo que preguntaba el profesor Muñoz. ¿Cómo solucionar de alguna u otra manera el tema de la libre expresión acá en Chile, pero respecto del sistema imperante en los medios de prensa, ya que existe un duopolio lamentablemente en la prensa escrita? Las editoriales de los canales de la televisión no son muy incluyentes y a final de cuentas por varios informes se entiende que la prensa más veraz que considera la ciudadanía es la radio. ¿Y cómo solucionarlo? Ya que se siente existen grupos excluidos hoy día en Chile y que lamentablemente no son parte de la opinión o no tienen la llegada, como el establishment o la élite chilena, a los medios de comunicación masivos. Lamentablemente son escuchados por medios que no son masivos o por investigaciones que están al margen, o por medios como, no sé, The Clinic, Mostrador o CIPER, que lamentablemente no son tan masivos, ¿ya? Pero ¿cómo poder luchar contra eso en la perspectiva
una nueva constitución. Quizás algo usted mencionó respecto a la respuesta del profesor Muñoz, estableciendo quizás un tema de cuotas en los medios de prensa, tal como se ha hecho, por ejemplo, con un tema relacionado con la música, por ejemplo, que los medios, las radios tienen que dar ciertos temas, música chilena. No sé si iría por ahí de alguna u otra forma. Eso. Sí, bueno, gracias por la pregunta. De partida hay que comenzar distinguiendo los medios de comunicación. Hay distintos medios. En la televisión, en la prensa, en la radio, cada uno tiene sus propias reglamentaciones, funcionan bajo patrones normativos distintos. Y en general, lo que sucede respecto de la radio y la televisión es que por las características particulares de esos medios de comunicación, el Estado ha tenido un mayor nivel de intervención. De partida, ellos tienen que... las concesiones de radiodifusión se entregan a través del Estado, por lo tanto se pueden establecer criterios que definen quiénes son los que se adjudican o cuáles son las condiciones que deben cumplirse para adjudicarse ese tipo de concesiones, etcétera. Desde que comienza la televisión en Chile hasta fines de los 80 eran las universidades y principalmente el Estado los encargados de transmitir señales televisivas, y eso por una razón específica. Claramente las universidades, y dentro del contexto de estas teorías, son capaces de transmitir contenidos que de alguna manera persigan ciertos objetivos que hoy día el mercado no persigue. Entonces, claramente uno, definiendo a quién le entrega una concesión televisiva, también está definiendo qué es lo que espera que la televisión haga como un medio de comunicación social. Las reglas de la radio también, en cierto sentido, o la radio también ha estado sujeta a mayor nivel de regulación, también porque se puede transmitir mediante una concesión, etcétera. Ahora, lo que yo planteé en la presentación de la última vez, que hoy día lamentablemente no alcancé a desarrollar en mucha profundidad, es que finalmente las cláusulas negativas, es decir, reconocer la libertad de expresión como una falta de intervención por parte del Estado, lo que ha hecho es estimular un sistema de medios de comunicación que esté inspirado en las reglas del mercado. Y eso produce un conjunto de consecuencias que son bastante peligrosas, diría yo. Una de ellas es la concentración en la propiedad, como usted indicó. Otra de ellas es que los medios de comunicación funcionan principalmente en base al financiamiento que pasa por los avisadores. Por lo tanto, los medios de comunicación de alguna manera tienen que tener cierta empatía, al menos, con quienes los están financiando. Y eso produce claramente restricciones desde la prensa crítica. Otro problema es la necesidad de financiarse en términos económicos. La consecuencia es que los contenidos tienden a homogeneizarse. Los medios de comunicación lo que persiguen son grandes audiencias, y para conseguir grandes audiencias el tipo de contenido que se produce es un contenido que tiende a ser que no necesariamente representa lo que todos quisiésemos recibir de los medios de comunicación. Por lo tanto, ante esos problemas uno se pregunta cuál es la causa de esos problemas. Yo creo, no estoy diciendo que la única, como lo señalé en esta presentación, esto no es exclusiva responsabilidad de la forma en que la Constitución reconoce la libertad de expresión. Sin embargo, el reconocimiento de la libertad de expresión en nuestra Constitución y en las constituciones del mundo occidental en general, a partir de una libertad negativa, invariablemente ha producido estos problemas que le acabo de mencionar. Por lo tanto, una solución desde la perspectiva de la Asamblea Constituyente y el texto constitucional que la libertad de expresión debiese consagrar, pasa por ahí. Reconozcamos que el Estado de alguna manera tiene algo que decir al respecto, que el Estado puede tomar ciertas medidas que tiendan al menos a evitar los problemas que le acabo de mencionar y estimular medios de comunicación que puedan hacer otras cosas, como por ejemplo promover la participación en el espacio, en la esfera pública de los pueblos indígenas, de minorías que se encuentran permanentemente excluidas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto de partida que puede ser interesante, no es la solución absoluta, porque esto también responde a un problema de los sistemas capitalistas que nuestra Constitución no va a solucionar, supongo, la nueva Constitución. Esperemos que... ahí vamos a ver lo que va a pasar, pero en fin, yo creo que esta es una posible respuesta a estos problemas. Y claro, después la ley será la que regule cada uno de los medios, como les decía, dependiendo de sus propias características, etc. Muchas gracias, profesor Charney. El caballero. Mi pregunta tiene que ver más bien en relación al profesor Charney.
tiene que ver más bien con la relación entre lo semántico y la jurisprudencia. O sea, en qué medida, por ejemplo, esto de la ironía de la libertad de expresión y las incompatibilidades que crea afectan directamente sobre, por ejemplo, todos los derechos. El derecho a la salud, la educación, sobre los recursos naturales, de cómo se produce el gran saqueo en este país, en este momento, con plena anuencia de un Estado que lo soporta todo, prácticamente, de impunidad. Entonces la pregunta mía tiene que ver con esto del lenguaje, tiene que ver con en qué medida el lenguaje es determinante, o si la jurisprudencia, bueno, hablaba de los procedimientos también. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy atinada al contexto. Claro, uno de alguna manera debiera preguntarse si es que el desarrollo de las comunicaciones que se produce en la esfera pública es capaz de afectar otras dimensiones de la vida en común, como las que usted indica. Uno podría especular que si es que tuviésemos medios de comunicación que de manera más igualitaria permitieran que las distintas voces, las distintas expresiones que muchas veces se encuentran acalladas en nuestras comunidades políticas puedan manifestarse en la esfera pública, plantear cosas que muchas veces ignoramos o que gran parte de la población ignora. ¿Qué influencia podría tener eso en el desarrollo y en las modificaciones o en la emancipación en la emancipación política en general, en solucionar problemas que estén relacionados con el medio ambiente, problemas que estén relacionados con la salud, con la educación, etcétera? Yo tengo la impresión que sí, yo tengo la impresión que el modo en que la esfera pública y la opinión pública se construye es determinante para las modificaciones que después se producen a nivel legal. Por lo tanto, en la medida en que los medios de comunicación logren expresar las distintas visiones, logren manifestar de manera nítida los problemas que existen, al menos aumentan las posibilidades de poder mejorar en todas esas otras dimensiones que usted señaló. Muchas gracias, profesor Charny. Caballero. Una pregunta para el doctor Charny, ¿no? La verdad es que yo quiero contextualizarlo un poquito. Sabemos que dentro de la historia últimamente hemos visto desaparecer, por ejemplo, el diario de la Nación, que en definitiva era un diario que era financiado directamente por el Estado y históricamente representó un espacio público, pero desde el Estado. Va básicamente a esto, porque veo que hay una cierta dualidad entre control y regulación del mercado y la esfera del financiamiento de expresiones que son de interés público. Pero ¿y el Estado? El Estado hoy día pareciera que está retomando dentro de la discusión un papel de nuevo. En educación, por ejemplo, se habla de la educación como un bien común hoy día a nivel internacional y por lo tanto el Estado va a entrar a jugar un rol importante. Entonces, ¿cómo pensar dentro de esta lógica del nuevo marco, de un diseño, de una nueva institucionalidad? Los medios, por ejemplo, de comunicación del ámbito cultural desde el Estado, de la promoción, en el ámbito de la transmisión de conocimientos que sean de interés público, directamente desde esta institucionalidad. Bueno, yo creo que el primer paso es recuperar Televisión Nacional. Claramente Televisión Nacional hoy día es un canal que funciona con las mismas reglas y las mismas lógicas que el resto de los canales de televisión. Por lo tanto, a partir de esa premisa, es decir, la estructura del canal de televisión determina los contenidos que ese canal de televisión transmite, se explica por qué Televisión Nacional no se diferencia del resto. Ahora con el proceso de digitalización de la televisión y la posibilidad de incorporar nuevos canales de televisión, nuevas señales televisivas, se abre enormemente
la posibilidad de que alguna de esas señales televisivas salga de las lógicas del mercado. En la medida en que esas salgan de las lógicas del mercado, entonces todos los vicios que este produce podrían de alguna manera evitarse. Ahora, una dimensión de este problema es qué le corresponde hacer al Estado como agente que participa de las comunicaciones a través de un canal de televisión, a través de un periódico, etcétera, y otra es los mecanismos que el Estado puede utilizar para estimular la generación de medios de comunicación que no necesariamente siendo instrumentalizados o manejados por el Estado puedan hacerlo por otros agentes de la sociedad civil. Entonces yo creo que ahí hay otra dimensión que es necesario explorar. El Estado lo hace de alguna manera porque cuando se trata, por ejemplo, del avisaje estatal, toda la publicidad que el Estado pone en los medios de comunicación, esos son cifras de dinero que logran el financiamiento de medios de comunicación en sí mismas. Es decir, con el avisaje estatal se puede mantener un medio de comunicación. Si usted calcula, hay estadísticas, calcula donde el Estado avisó su publicidad en los últimos 20 años, eso está concentrado pero de manera radical en los grandes medios de comunicación en Chile. Por lo tanto, si es que uno piensa este problema desde esa perspectiva, puede llevarlo hacia ¿por qué el Estado no avisa en medios de comunicación distintos? Entonces, bueno, eso es una posibilidad. Volviendo a la pregunta que usted hizo hace poco, en Inglaterra hace un tiempo atrás surgió en la esfera pública la posibilidad de que la ciudadanía se agrupara y comprara The Financial Times, un diario importantísimo. ¿Qué pasa si es que la ciudad, esto ya no depende del Estado, no sé, a lo mejor algún vínculo se podrá hacer, pero qué pasa si es que la ciudadanía se organiza y entre todos compramos el Mercurio? ¿Qué pasaría con el Mercurio? Hacemos un directorio y nos hacemos dueños del Mercurio. ¿Qué pasa si el Estado obliga a que eso se haga? O sea, son todas hipótesis o preguntas que yo me hago y que creo que podrían ser interesantes para debatirlas en lo que se viene, ¿no? Bueno, ante la falta de preguntas, el moderador se va a permitir hacer una pequeña pregunta, o a lo mejor no tan pequeña y no una. Una para el profesor Charney. Has comentado que en un momento determinado te parecía que alguien que decida hacer con su vida, básicamente tomar cerveza y beber televisión, no está haciendo un uso correcto de la libertad de expresión. Lo que a mí, sinceramente, me hace sospechar un cierto aire a perfeccionismo ético que me aterroriza, sinceramente. En este sentido, te quería preguntar si tu propuesta es simplemente de más medios o de medios mejores. ¿Hay algún tipo de límite, más allá del discurso del odio, por supuesto, a la libertad de expresión? Porque, no lo sé, supongo que cosas que no me gusten, enciendo la televisión y me encuentro muchas, pero me pregunto si tu tesis llega hasta un límite negativo. ¿Deberíamos de cerrar el Mercurio si sigue así? ¿O prohibir determinados canales? Porque sospecho que a lo mejor esto te puede parecer una exageración, pero que algún criterio tienes. Y la segunda pregunta es para el profesor Marshall. El profesor Marshall ha seguido una doble estrategia respecto a con base en dos nociones de democracia, para ver cómo atribuimos el derecho de ciudadanía. Pero ha habido una cosa que me ha sorprendido. No sé muy bien si es de la primera o de la segunda estrategia, y es que cuando ha realizado su propuesta acerca de cuándo podrían empezar a votar los niños, ha introducido un criterio bien singular: que sean capaces de inscribirse por sí mismos en un registro electoral. La pregunta ¿es este un criterio de carácter general excluyente también? ¿Está afirmando el profesor Marshall que deberíamos de retirarle el voto a las personas analfabetas? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. El ejemplo que utiliza Dworkin para
que de alguna manera manifiesta cuál es su concepción sobre la autonomía, es la del hombre que bebe cerveza y ve televisión todo el día. Él dice que ese sujeto o esa forma de vivir la vida es tan autónoma como la de quien se dedica a la contemplación, a la lectura de la filosofía, etc. Uno, a partir de ese ejemplo, podría preguntarse si es que Ronald Dworkin, en este caso específico, de lo que está hablando es de autonomía o de alguna cosa distinta. Y la pregunta es válida porque hay quienes definen la autonomía como la capacidad autorreflexiva, es decir, la capacidad de darse a sí mismo una ley que lo gobierna. Por lo tanto, ese elemento supone que cualquier conducta no es necesariamente una conducta autónoma. Supone un requisito adicional, un requisito autorreflexivo, que el ejemplo de quien toma cerveza y se dedica a ver televisión todo el día no necesariamente incorpora. Uno podría decir que yo conscientemente he decidido, a partir de una reflexión profunda, dedicarme a tomar cerveza y a ver televisión todo el día. Y eso podría ser una decisión autónoma. Ahora, lo más probable es que quien se dedica a tomar cerveza de nuevo y a ver televisión todo el día no lo haya hecho en base a una decisión autónoma y haya un conjunto de otras circunstancias que determinaron la razón por la cual esa persona decidió vivir su vida de esa forma. Eso es lo que estoy diciendo, nada más que eso. Por lo tanto, la conclusión a la que llego es que Dworkin no está hablando de autonomía, está hablando de otra cosa, está hablando de libertad. La libertad, el concepto de libertad es distinto al concepto de autonomía. Desde esa perspectiva, quien defienda la libertad de expresión basado en un concepto de autonomía tan laxo, supone que cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de expresión que el Estado decida regular es un atentado en contra de su autonomía. Y claramente yo considero que el Estado, en muchas ocasiones, como la que señalaste tú, principalmente el caso del discurso del odio, tiene el derecho, más bien tiene la obligación de limitar ese tipo de discursos. Y no solamente respecto al discurso del odio, como lo sostuve acá, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de la necesidad de que las distintas voces que existen en una comunidad política puedan expresarse adecuadamente. Y eso para mí no significa vulnerar la autonomía. Para mí eso significa que el Estado tiene que hacerse cargo de un principio democrático que es fundamental. Solo más medios. Más medios y mejores medios. A mí lo que me da miedo son mejores. Profesor Marsal. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, aclarar la propuesta, primero que nada, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que un sistema como el que, y que no, por supuesto, no di mayores detalles, ¿no? Propendería a implementar, ¿no? La propuesta es que los niños se inscriban, ¿no? Y en ese sentido sería distinto de los adultos que no deben inscribirse, ¿ok? Entonces tendría el potencial de transformar, ¿no?, el actual sistema que constituye una presunción de derecho de que los niños no tienen capacidad electoral o política, ¿no? Un niño que demuestra en algún contexto que tiene capacidad o incluso más capacidad que un adulto, información, conocimiento de cómo funciona el sistema político, cómo funcionan los partidos, qué es lo que está involucrado en la política, ¿no? Y que es capaz de razonar de una manera más aguda que un adulto, ¿no? No por eso él se hace acreedor de la inclusión electoral, ¿no? Entonces, esa presunción que está expresada en la edad electoral, ¿no?, es odiosa, ¿no? Porque de alguna manera presume que todos los que tienen más de 18 años están capacitados, tienen la información, son políticamente conscientes, etcétera, ¿no? Y presume de derecho, ¿no?, que todos los niños no tienen, ¿no? Y esa es una exclusión bastante odiosa, ¿no? Entonces, ¿en qué mejoraría mi propuesta esa situación, ¿no? Establecería un umbral, sí,
¿no? No todos los niños podrían votar, ¿no? Un niño de 1 año no podría votar, ¿no? Pero es problemático que eso, yo creo que no, porque la exclusión de los niños, ¿no? De 1 año, ¿no? Quizá obedece a la misma razón que, o podría justificadamente obedecer a la misma razón que se ofrece para la exclusión de los niños de 17 años, que a mi juicio, injustificadamente, ¿no? Que es que esos niños de 1 año, o 2 años, o 3 años, ¿no? Sean instrumentalizados por otra persona y por tanto se afecte la idea de la integridad electoral, ¿no? Que cada persona cuenta como una, ¿no? No, entonces yo creo que hay que crear un umbral para excluir a aquellos que no expresan su propia preferencia, sino expresan la preferencia de otra persona, ¿no? Y que debemos imaginar, ¿no? Cómo podemos diseñar un modelo en el cual ese umbral coincida, ¿no? con la menor cantidad de falsos negativos, ¿no? Esto es incluye a todos aquellos que tienen la capacidad y que yo creo que la capacidad es bastante debería ser bastante mínima, ¿no? La conceptualización de la capacidad electoral. No requeriría información sobre el sistema político, no requeriría información, conocimiento de cómo funciona la política, no requeriría una conciencia moral sumamente desarrollada, ¿no? Porque si nos ponemos así, ¿no? Tendríamos que excluir un montón de gente que actualmente tiene, dada la presunción de la edad electoral, actualmente tiene el derecho a voto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la virtud de este modelo, ¿no? El modelo de que los niños por sí solos, ¿no? Entonces no pueden venir de la mano de su papá a inscribirse, ¿no? Y voluntariamente se inscriban. Y claro, el requisito por escrito uno podría de que sepan leer y escribir, y para eso y eso fuera un requisito implícito a esa inscripción, ¿no? Podría servir por un lado de transacción, ¿no? Con quienes demandan ciertas capacidades, ¿no? Que creen que estos niños malearían el sistema electoral porque introducirían información deficiente dentro del sistema electoral como una búsqueda de una mejor solución, pero yo creo que ese no es, o sea, no me compro eso como un argumento de principio, ¿no? Pero sí creo que puede ser usado estratégicamente dentro del debate, ¿no? Como moneda de cambio con quienes creen que el padrón electoral debe determinarse de alguna manera epistocráticamente, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Crear un umbral de exclusión que excluya la posibilidad de adultos instrumentalizar niños para ganar votos para ellos, ¿no? Y a eso apunta la propuesta, ¿no? La exclusión de los niños no vendría entonces solo dada porque ellos no puedan físicamente ir a votar, ¿no? A mí, si ellos no pueden ser instrumentalizados, me daría lo mismo que un niño de 1 año pueda ir a votar, ¿no? No van a destruir epistémicamente el sistema democrático, ¿no? Porque normalmente son una minoría. Eso lo he estudiado la ciencia política, ¿no? Incluso si usted tiene un 30% del electorado que va y vota random, ¿no? O al garete, como diría un puertorriqueño, la probabilidad del sistema de elegir entre opciones políticas decentes, ¿no? No se ve afectada, sobre todo porque las opciones políticas vienen determinadas más bien por la oferta más que por la demanda. Eso yo podría decir, ¿no? Muchas gracias, profesor Marsal.
Bueno, podemos dar por concluido este segundo panel. Les recuerdo que, según el programa, esta tarde, a partir de las 3:30, dará comienzo el tercer panel de ondas sociales, en el que intervendrán los profesores Juan Andrés Varas, José Elwin y Vladimir Riesco. Muchas gracias a todos.